Bueno, vamos a dar inicio a la charla de la presentación de caso que Jorgelina y Milena habían preparado sobre Cryptococcus meningia, un caso que tuvimos hace unas semanas atrás, que tuvimos que derivar a una institución en Córdoba, pero pudimos hacer el seguimiento del caso y el paciente tiene una buena evolución después del diagnóstico. Así que bueno, les pareció interesante a las doctoras poder compartirlo y que hablemos un poquito sobre el tema. Bueno, Jorgelina, Milena, gracias por preparar el caso, así que bueno, las escuchamos. Buenas tardes, habla Milena en este momento. Vamos a hablar del casito que vimos. Como le comentó Matías, vamos a hablar de criptococosis meningia. Es un caso clínico que ingresó a comienzo de mes, el 1 de noviembre. Ingresó el paciente, un paciente masculino de 52 años de edad, y el motivo de consulta fue desorientación. El paciente acude a la guardia, traído por el servicio de emergencia, presentaba comportamiento errático, agresivo, incoherente, no responde a órdenes, gritaba sin sentido, sin poder contenerlos por los familiares, y de esta manera... Dale, por favor, no me deja. ¿Qué pasa? Creo que desconexión. Sí, sí. ¿Dónde más lo hacemos otra vez y... Bueno, estamos teniendo unos inconvenientes técnicos en este momento, pero ya vamos a poder hacer la presentación. Bueno. Sepan disculpar la demora. Me pasa tu mail, Mati. Eh, Ya te lo paso. Bien, ¿puedo dejarte de compartir ahí? Ahí está. Bueno, retomando lo que era el caso clínico, nuevamente es un paciente que ingresa el 1 de noviembre, un paciente masculino de 52 años de edad, y el motivo de consulta es orientación. Lo trajo al servicio de emergencias, presentaba comportamiento errático, agresivo, incoherente, no respondía a órdenes, estaba gritando sin sentido, los familiares no podían contenerlo, y a la guardia acude con las mismas actitudes también hacia el personal. Se realiza por lo mismo sujeción y se administra ampollas de diferentes benzodiazepinas, entre ellas midazolam, lorazepam y diazepam, logrando leve sedación y de esta manera poder canalizarlo al paciente, y también se administra ahora una ampolla de midazolam. En cuanto a los antecedentes personales patológicos del paciente, lo más destacable es este paciente presenta VIH, un paciente de 24X positivo que no está recibiendo actualmente tratamiento
antirretroviral al momento de la consulta. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, una cirugía de mano, niega alergias, y en cuanto a lo tóxico, es tabaquista y refiere ser exenolista. En cuanto al examen físico, el paciente se encontraba dote, vigil, errático, agresivo, en la carga de Glasgow un índice de 15, sin presentar signos de foco motor o meningio, y el resto de los aparatos y sistemas sin particularidades. Como diagnóstico presuntivo, teníamos una alteración del sensorio, por lo cual se realizó un electrocardiograma, un laboratorio completo, una tomografía de cerebro sin contraste y una tomografía de tórax. El plan terapéutico, seguir con el plan de hidratación parenteral y la sedación. Volviendo a lo que fue el diagnóstico de VIH de este paciente, ya era un diagnóstico previo del día 3 de octubre, que se realizó un test rápido positivo, por lo cual después el paciente solicitó un turno con servicio de infectología, quien lo recibió el 29 del 10, y ahí adquiere los resultados de un Western blot positivo, carga viral mayor a 600.000 copias, el conteo de CD4 de 166, Chagas no reactivo, Halston no reactivo, el hepatograma, el lipidograma normal, y a nivel de los glóbulos blancos una leucopenia de 3.500, y la serie roja se encontraba normal. En lo que es las imágenes, la TAC tóraco-abdominal presentaba adenomegalias a nivel pretraquial y axilares, eh, que se indicó seguirlos y realizar biopsia 7 días, que es lo que indicó el servicio de infectología. Después, en cuanto a los laboratorios que se encontraban del primero del ingreso, del segundo día y del tercer día, lo relevante era, bueno, esta leucopenia y una disminución también a nivel de lo que son los linfocitos. Las plaquetas normales, la ureoretinina normal, el pH normal, coagulograma normal, y sí presentó leve anemia y un potasio de 2 de 2,7 el día 2 de noviembre, y se indicó el día 3 de noviembre realizar, además de todo un nuevo laboratorio, lo que es la punción lumbar del paciente, que como resultados arrojó al examen físico lo que es un color rojizo, después un aspecto turbio, y en cuanto al análisis, un nivel bajo de glucosa, proteínas aumentadas, LDH aumentadas, y lo único que no cuadra mucho es la citometría, que no presentaba ningún aumento. Y lo que era la orina completa y el urocultivo que se realizó tampoco presentó particularidades. En cuanto a la tinción de Gram que se realizó de la punción lumbar, no presentaba polimorfos nucleares, sí abundantes hematíes. Y también se realizó una tinta china que arrojó el resultado de criptococos. En cuanto a los otros estudios realizados, el ataque cerebro sin contraste, que lo vamos a ver ahora a continuación, no reveló particularidades destacables en el cuadro del paciente. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el paciente con Cryptococcus, pensaríamos capaz de encontrar un criptococoma, pero no. También se hizo una vaciloscopía para tuberculosis, que dio negativo, y COVID negativo. Que vamos a mostrar la tomografía para que ustedes la vean. Esa es la tomografía de cerebro sin contraste que se realizó en el sanatorio. Como pueden ver, no se observa ningún foco isquémico, hemorrágico, tampoco lesiones de tipo de masa, sospechando alguna toxoplasmosis o un criptococoma, no se observa nada de eso. Esta es la TAC de tórax.
donde se puede observar el infiltrado a nivel posterior, de las bases también. En la base pulmonar derecha, ¿no? Bien posterior en el lóbulo ahí inferior. Ahí se ve un infiltrado intersticial y alveolar, porque tiene algo de broncograma aéreo ahí, ¿eh? Que era compatible también con el cuadro que venía teniendo, ¿no? Respiratorio. Bien. Bueno, debido a todo esto, se decide el pase del paciente a la UTI para poder seguir su seguimiento de esa manera, ya con el diagnóstico de una criptococosis. El paciente se encontraba mejor, respondiendo, eh, se hacen pancultivos, hemocultivos, urocultivos, PL, y se inicia tratamiento antibiótico también para un monitoreo continuo. Se hizo tratamiento con ampicilbactam, claritromicina, Bactrim y aciclovir. Bueno, estos son los otros laboratorios que tuvimos en los días siguientes. Ya en UTI el paciente, continuamos con lo mismo, leucopenia, disminución también de los linfocitos, la serie roja, bueno, paciente que se encontraba cursando una anemia también, la función renal normal y seguimos con un potasio bastante bajo. Bueno, debido a que el paciente presentaba esta criptococosis meningia del diagnóstico, se decide trasladarlo a un centro de mayor complejidad el día 5 del 11, ya con el paciente hemodinámicamente estable, normotenso, sin requerir drogas vasoactivas, no presentaba edemas, otros signos de sobrecarga, la mecánica respiratoria era buena, toleraba la dieta, tenía cierta dificultad para deglutir por la presencia de muguet a nivel orofaringio y solamente tuvo un episodio subfebril aislado sin ningún tipo de descompensación. En lo que es el sistema nervioso estaba vígil, impresionaba estar orientado en tiempo y espacio, bradipsíquico y sin otro signo de foco neurológico ni rigidez de nuca. Y bueno, la PL con el criptococo. Se traslada de esta manera a un centro de mayor complejidad, que es el Sanatorio Mayo, del cual obtuvimos cómo se encuentra él hasta el día de ayer, el día 20 de noviembre, que continúa el tratamiento con anfotericina B para la criptococosis meningia. La punción lumbar que se realizó este lunes arroja todavía una tinta china positiva para criptococosis y a su vez el paciente durante su estadía en el sanatorio desarrolló una tubulopatía, pero con función renal normal, lo que sí poliúrico, hasta 10 litros de día, todavía presentando esta hipocalemia que la tienen desde el ingreso. Aún así, presenta un buen estado general, está asintomático y no tiene ningún otro tipo de complicación al momento. Bueno, ese fue el caso que tuvimos, bastante interesante nos resultó, porque el paciente, bueno, desorientación, podemos pensar muchas cosas, y si vamos a lo que es también la clasificación del VIH y el estadio clínico en el que se encuentra el paciente, teniendo el conteo C4 que tenía él de 166, entonces ya es menor a 200, ya de por sí con ese conteo lo podemos categorizar en categoría SIDA. Y si sumamos la presencia de criptococosis meningia, también SIDA. Entonces es un paciente C3, estadio 100. Bueno, en cuanto a lo que es la criptococosis meningia, la criptococosis en sí, para hablar un poquito, es una micosis sistémica oportunista producida por un hongo. El Cryptococcus puede ser Neoformes, Gatti, que son las variedades que se presentan más habitualmente. Tiene distribución mundial y como es oportunista, quienes la van a presentar van a ser pacientes inmunodeprimidos, como puede ser en este caso el paciente VIH en SIDA, en tratamientos inmunosupresores, trasplantados y demás. La vía de entrada generalmente es por inhalación de esporas, es decir, la vía respiratoria. Las esporas se encuentran en el ambiente y lo que genera inicialmente una infección pulmonar que posteriormente puede tener diseminación hematógena, alcanzando de esta manera el sistema nervioso central. Y de ahí tenemos dos presentaciones, la típica que es la meningoencefalitis y otra que no ocurre tanto, que es la presencia de lesiones tipo granulomatosas llamadas criptococomas. En nuestro caso, nuestro paciente presentó una meningoencefalitis. ¿Cómo fue la evolución del paciente, sabes algo? Sí, ahí lo mencionamos justo antes de que entre, pero el paciente se encuentra ahora internado en el Sanatorio Mayo, está evolucionando bien, buen estado general, está con tratamiento de anfotericina B,
Y en cuanto a la punción lumbar, se le realizó una este lunes y seguía arrojando criptococos positivos, la tinta china. ¿Sí? Sí. Bueno, como mencionó mi compañera, la criptococosis afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Se adquiere por inhalación de las esporas de este hongo que proviene principalmente de la excreta de aves, sobre todo las palomas. Se adquiere por inhalación, se va a localizar primero en pulmón y de ahí se va a diseminar a otros órganos, especialmente en cerebro. También puede haber una infección primaria o una reactivación de un foco latente. El diagnóstico vamos a tener 4 pilares: la clínica como siempre, el laboratorio, un diagnóstico microbiológico e imágenes. En relación a la clínica vamos a tener cefalea, alteración del estado mental, fiebre, náuseas, vómitos, deterioro visual, auditivo, parálisis del sexto nervio craneal y signos de irritación meningial. Se van a desarrollar en un periodo de varias semanas, en algunas ocasiones se van a presentar de manera más aguda, como por ejemplo en nuestro paciente, o puede haber signos y síntomas que no sean tan característicos como una cefalea. Puede haber una pérdida visual asociada a una criptococosis que se va a ver en una neuroimagen, puede haber ceguera también por un aumento de la presión intracraneana y otras manifestaciones menos frecuentes como el compromiso pulmonar, cutáneo u óseo. En el laboratorio me pareció importante destacar que hay una diferencia en el laboratorio entre personas que están afectadas con VIH y personas que no lo tienen y tienen esta criptococosis meningia. Las personas con VIH van a presentar mayor anemia, menor cantidad de glóbulos blancos, un recuento plaquetario menor y menor cantidad de células CD4. A su vez, también van a presentar mayor título del antígeno criptocóxico y una mayor tasa de fungemia. En relación al líquido cefalorraquídeo, vamos a tener hallazgos típicos como un recuento de glóbulos blancos menor a 50, predominio mononuclear, proteínas ligeramente elevadas y glucosa baja o normal. En comparación con individuos que no tienen VIH, los pacientes que sí lo tienen mayor frecuencia de un aumento de la presión intracraneana, niveles más bajos de proteínas en líquido cefalorraquídeo, una relación glucosa-líquido cefalorraquídeo-suero más alta y un título de antígenos más alto también. El diagnóstico microbiológico lo vamos a basar también en 3 pilares: un diagnóstico microscópico directo, un cultivo y detección de antígenos. En relación al examen microscópico directo, con coloración de tinta china, como mencionó mi compañera, que en este caso lo pudimos ver en el paciente, se van a observar levaduras encapsuladas. La sensibilidad del diagnóstico es un 30 al 50% en los casos no relacionados con VIH y un 60 al 80% en aquellos sí relacionados. El cultivo es el gold estándar para el diagnóstico de esta meningitis, tiene varias desventajas, requieren una infraestructura mayor, pueden demorar más tiempo en crecer y necesitan ser incubados hasta 10 días para descartarlos. Y la detección de antígeno es un nuevo pilar recomendado por la OMS como primera línea para el diagnóstico, que se puede hacer detectando el antígeno en sangre o en líquido cefalorraquídeo, mediante ELISA o el EFA. Y presenta una sensibilidad y especificidad que oscila entre el 99 y el 100% al realizarse sobre el líquido raquídeo. Por eso ahora está recomendado como primera línea. Esa es una imagen del diagnóstico microbiológico, la tinta china, cómo se ven los cuerpos encapsulados. Y bueno, en relación a las imágenes, podemos ver que se puede pedir una resonancia o un TAC. Se pueden encontrar anormalidades sobre todo en la resonancia y en comparación con la TAC se describen hallazgos como la dilatación de espacios perivasculares, pseudoquistes, masas intracerebrales, hidrocefalia, la meningitis y plexitis coroidea. Es un mal pronóstico es de mal pronóstico encontrar imágenes anormales dentro de la resonancia. Ahí se ve una resonancia magnética nuclear en la que se observa un criptococo. No es de este paciente, pero es para traerlo al caso. Síntoma sifilítica, ¿no? Exacto. Y bueno, y el tratamiento finalmente se divide en 3 eslabones, que vamos a tener un periodo de inducción, un periodo de consolidación y un periodo de mantenimiento. En aquellos pacientes en los que no se inició la terapia antirretroviral, como es el caso de nuestro paciente, no se recomienda iniciarlo inmediatamente una vez que diagnosticamos la criptococosis meningia,
debido al aumento en el riesgo de la mortalidad, por lo que se debe posponer y se debe valorar el avance del cuadro de la criptococosis hasta, y diferir el TARF hasta un estadio clínico de mejoría, digamos. Bueno, el esquema comienza con la inducción, principalmente comienza con una dosis única alta de anfotericina B y 14 días de flucitocina y fluconazol. Si la anfotericina B liposoma no está disponible, se usa otro tipo de anfotericina B, seguido por 7 días de fluconazol. Si no hay anfotericina de ninguna manera, 14 días de fluconazol y flucitocina. Y si la flucitocina no está, 14 días de anfotericina y fluconazol. Después tenemos el momento de la consolidación. Se recomienda administrar fluconazol en la fase de consolidación y el de mantenimiento también fluconazol, pero en una dosis menor. Antes eran 800 miligramos por día y acá pasan a ser 200 miligramos día en adultos. Durante la fase de mantenimiento hasta obtener la reconstitución inmunitaria, es decir, que los CD4 superen los 200. Y una supresión de la carga viral con el tratamiento antirretroviral. Acá ya sí se puede iniciar el tratamiento antirretroviral si el paciente no lo tenía iniciado. Bien. Bueno, y acá me pareció importante agregar medidas de prevención y profilaxis, tanto para la criptococosis como para el VIH. Como siempre, para el VIH, una prevención sexual con preservativos, el uso de PrEP, realizar testeos regulares, por nivel de sangre, no compartir agujas, controlarla, usar material estéril, materno infantil, en embarazadas las que se detecte, empezar con el TARP, evitar la lactancia, el tratamiento del neonato y educativo, educación sexual, campañas, reducción del estigma y del tabú alrededor del VIH. Cuando se hace profilaxis para la criptococosis meningia, no se recomienda en pacientes con un CD4 que solamente supere perdón, no se recomienda la profilaxis en pacientes con un C4 mayor a 100 células o que tengan un antígeno negativo, salvo en algunos contextos en los que haya alta prevalencia de criptococosis, que en el caso del VIH es mayor al 3%. En aquellos pacientes los que tienen un CD4 menor a 100 y tienen el antígeno negativo, pero son zonas de alta prevalencia, sí se recomienda la profilaxis para la criptococosis meningia con fluconazol 200 miligramos vía oral una vez al día, hasta que el recuento CD4 supere los 200, por al menos 6 meses. Bueno, ese es todo el caso que pudimos compartir con ustedes y hablar un poquito de lo que era la criptococosis. Si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, pueden hacerlo en este espacio. Una preguntita, ¿la tubulopatía por la hipotensión? Con la antifotericina. Mm. Tiene que, Insuficiencia cardíaca. y la hipocalemia es por lo mismo. Por la tubulopatía que produce la misma tratamiento con la FOB. Ah. Bien, nosotros, ahí ustedes mencionaron, me pareció re interesante el caso, está bueno. Yo creo que ese paciente lo podríamos haber manejado de alguna forma acá, pero tenía muchas cosas complejas y requería un seguimiento bastante complejo que él no tenía tratamiento antirretroviral. Era un paciente del doctor Adamo que incluso creo que después siguió en contacto con los infectólogos, yo les pasé el contacto. No sé si ahora está conectado Diego, creo que no. No. Pero eh, es un paciente joven que no tenía otras alteraciones, tenía este compromiso pulmonar que no llegó a ser una neumocitosis porque no se comportó como tal, no tuvimos aislamiento, no tenía bacteriemia, ni no saltaron los hongos positivos en los hemos y sí se había iniciado fluconazol, que es lo que teníamos disponible nosotros en ese momento hasta que se consiguió la derivación para por hacer el tratamiento con Anfobe. Eh, pero creo que incluso Guadalupe lo recibió. Lo que el dato que no tenemos acá, que quizás a Guadalupe sí, que creo le hizo la vía central, es el dato de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar. Porque como tal y cual ustedes dicen, quizás no hay altas alteraciones típicas o no sea todo las alteraciones como en este paciente que el recuento celular no era cero,
que eso es raro, porque te tiene que dar generalmente un recuento celular un poquito más alto. La glucosa era súper baja, podría haber incluso confundido y tener algo bacteriano, pero la presión de apertura ahí, bueno, y la tinta china es la que define, ¿no? Y incluso creo que María José nos avisó rápido en ese Sí. momento, así que ya teníamos Se vaya el sin tinta diagnóstico. china, sin tinta china. El, el paciente creo que anduvo bien porque era la primera infección, pero bueno, si no hace el tratamiento, y es lo que justamente nos explicaba Diego, que tienen que esperar al menos 21 días a 28 días para iniciar el tratamiento del TAR para justamente Evitar el síndrome de reconstitución del la, órgano. pasar esta fase de inducción y llegar a la fase de mantenimiento y donde uno ya tiene más seguridad que va a haber menos complicaciones. No tenían el dato de la presión de apertura, ¿no? No, No. Guada, ¿vos recordás eso? Hola, la verdad que salía, era cuenta gota, no salía ni Ah, a, perfecto, ¿no? era de hecho muy lento. Sí, Y lo otro que nos había confundido al inicio fue porque, si bien había sido una punción un poco traumática, cuando nos vino líquido venía clarito y en el segundo tubito que estábamos juntando venía con un poco de sangre también. Entonces ahí nos hizo dudar un poco en el diagnóstico, pero bueno, en el contexto del paciente era, lo más probable era que tuviera esto, una meningitis criptocócica. bien. Buenísimo. Gracias por el aporte. Lo otro que en la clínica no vi las convulsiones. Puede ser, porque me llama la atención porque los pacientes pueden debutar como un síndrome de un encefalitis con deterioro mental y fiebre, y suelen hacer convulsiones. Bueno, este paciente, de hecho, presentó convulsiones. Sí, creo que sí, que no, pero bien, nosotros en la Terminadas, Solamente la agitación, no hizo ningún Sí. evento convulsivo, no, ¿no? Nada. no, en ese momento Pero estaba las internado un convulsiones, paciente sí. con convulsiones. Ah, Fue por eso. pero las convulsiones se pueden dar en estos pacientes. Ujú. Eh, bueno, no sé, ¿Cómo algo. miden la presión de apertura? La presión de apertura, vos la medís en el paciente, obviamente la PL no la podés hacer sentada, la tenés que hacer acostado en decúbito lateral. El punto es el punto donde está puesta la aguja, el punto cero, y medís la columna como si fuese una PVC o como si fuese una pía. Bueno, medís la presión de apertura ahí. ¿Conectás algún... se llama presión de Un apertura. prolongador, colocás un prolongador y medís la columna líquida. Se llama presión de apertura porque es antes de sacar muestra. Claro, sí, 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 porque si uno saca las muestras de Baja la 18 presión. gotas, baja la presión, eso es tal cual. O sea, uno debe preparar, inclusive poner la aguja y lo primero que pone es el prolongador para medir esa presión de apertura y estimar la presión intracraneal, básicamente es eso. Lo normal son hasta 18 mm, milímetros de mercurio, porque nosotros medimos centímetros de agua, ¿no? Hay que hacer la fórmula. En 1,36 creo que es el coeficiente que tienes que usar. ¿Mm? Eh, Como la PVC. bueno, ahí lo veo a Marquito que está conectado, está guardia igual que yo, pero no, con madrugamos hoy. Bueno, nada, si quieren hacer alguna pregunta, no sé, Guada, si tienen alguna duda del caso. El paciente estaba bien, la verdad que yo hablé con la doctora Casignino, que es la médica que lo recibió allá en el Mayo, y hablé antes de ayer y le comentaba a las chicas lo que nos había pasado, que eso, estaba con todo este tema de la tubulopatía a consecuencia del tratamiento con Anfo-E, y bueno, me pareció que está bueno, está lindo el caso. No es el primer paciente HIV que tenemos así con algún diagnóstico de alguna infección por su inmunocompromiso. Eh, hemos tenido, pero son muy aislados, pero está bueno siempre como rememorar todas estas. Y siempre hay que tener en cuenta este tema de revisarlos completamente, desde la piel, las mucosas, bueno, las zonas genitales. Siempre es una sorpresa. Busquen el Muguet, busquen el Kaposi, busquen las lesiones vasculíticas que les pueden encontrar, busquen alteraciones que no son típicas.
A veces, cuando hay compromiso respiratorio bilateral, neumocitosis. Vayan a descartar neumocitosis. Paciente con HIV y neumonía, generalmente el tratamiento es cubrir neumococo y cubrir neumocitis. Después hay tiempo para retirar, ¿no? Bueno, y después todo el esquema que va de la mano de esos tratamientos. Y es muy importante conocer la carga viral, muy importante conocer los CD4, muy importante saber si el paciente cumplía la medicación o no. En los pacientes con factor de riesgo que no tengan el diagnóstico hecho, sospecharlo bueno, pedir el test. ¿M? Aunque sea un test rápido que es bastante sensible. Así que, bueno, buenísimo, me gustó, me encantó, estuvo muy bueno. Bueno, gracias por conectarse y bueno, la vamos a dejar grabada seguramente la clase. Bueno, un abrazo, chau, chau.